Hola, hoy quiero compartirles un tema que me parece súper interesante porque me habla de cómo a Dios le importamos de manera integral en nuestra área física, en nuestra área emocional, mental, psicológica y también en nuestra área espiritual, tomando en cuenta que somos seres tripartitos. Nos vamos a basar en 2 de Pedro 1 del 3 al 11, que dice: partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con la introducción que les comenté que a Dios le interesa todas nuestras áreas, siendo nosotros humanos, podrían pensar, ok, entonces vamos a hablar un poco de todo, vamos a hablar de la nutrición, porque no debería comer tanta pizza o comida rápida y mejor preferir vegetales o algunos alimentos más nutritivos. Pues más o menos, porque en realidad sabemos que Dios dice en su palabra que también tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo, pero en esta ocasión vamos a hacer énfasis en una problemática que tienen muchas personas cristianas, y es el hecho de que como estamos en este mundo y estamos llenos de actividades que hacer, algunos están trabajando, otros estudiando y trabajando, otros pueden estar en una relación de noviazgo, de matrimonio, tener hijos, incluso tener sus propios hobbies, que podría ser ir al gimnasio, puede ser videojuegos, en fin, muchas actividades, y por este motivo muchos cristianos se olvidan de la importancia de tener una alimentación nutritiva para la parte espiritual. Normalmente es bastante común escuchar entre cristianos y no cristianos el hecho de que estoy intentando cuidarme, pero en la parte espiritual dicen: no tengo tiempo para estudiar la palabra, no tengo tiempo para orar, solamente dejo un día a la semana, si es que dejan un día a la semana. Entonces esa es la problemática por la cual es importante que estudiemos estos versículos. Acá el primer punto importante del que nos habla la palabra es ese milagro de la nueva naturaleza, que está en el versículo 4, cuando dice: para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Está haciendo referencia a ese nuevo nacimiento. Para esto yo podría recomendarles 2 prédicas que hablan muy claro este tema de nacer de nuevo, y son de Natalia Nieto, que son el punto de quiebre y me quiebro o no me quiebro, donde explican en qué consiste específicamente entregarle nuestra vida a Cristo, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, el proceso del arrepentimiento, porque todos hemos pecado, no hay bueno ni aún uno, dice la palabra. Entonces todos requerimos salvación, o sea, no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni con ningún esfuerzo humano o sacrificio que nosotros queramos hacer para compensar nuestra maldad. No se trata de sopesar mis obras buenas con las malas, porque dice la palabra de Dios que el único camino, la verdad y la vida
es Cristo y no hay otro camino para acceder al Padre si no es por medio de Cristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces a todo aquel que le recibiere y creyere que Él es su Salvador, que Él es su Señor, entonces este tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero hay muchas personas que van a las iglesias y no necesariamente son hijos de Dios, siguen siendo creación de Dios. Hay muchas personas que todavía no han tenido ese encuentro personal con Dios, aunque les gusta ir a la iglesia, les gusta ser participantes de la hermandad, de la parte social, es decir, pueden ser simpatizantes de la iglesia cristiana, pero no necesariamente ser hijos de Dios si no han tenido un encuentro personal con Dios, donde ellos confiesan con su boca que Jesús es el Señor y su Salvador, y entonces se arrepienten de sus pecados y piden perdón por sus pecados y reconocen que Jesús murió en la cruz y que les perdonó y que les va a seguir perdonando siempre y cuando ellos se mantengan firmes en los caminos del Señor. Mientras eso no suceda, básicamente ellos se mantienen en el estado de ser creación de Dios. Por más que asistan a la iglesia, siguen siendo solamente creación de Dios. Pero hijos de Dios son aquellos que establecen una relación clara con Dios. Entonces acá hace referencia a un versículo donde Jesús tiene una conversación con Nicodemo, un hombre que sabía mucho de religión, pero no entendía en qué consistía ese nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí sigue la conversación, todo el capítulo pueden leer. Básicamente nos está dejando súper claro Jesús mismo que es necesario nacer de nuevo. Al adquirir ese regalo precioso de la salvación, nosotros adquirimos una nueva naturaleza, una naturaleza divina, que es de la que estamos hablando, que tenemos una nueva identidad en Cristo y pues hay que alimentarla. Puedo hacer una analogía con esto, como por ejemplo cuando una persona ha decidido graduarse de alguna profesión y digamos sale licenciado o ingeniero, pero debe seguir alimentando sus conocimientos en esta área para que todo lo que adquirió durante su carrera de 5 años, de 6 años, permanezca aquí en sus mentes y puedan seguirlo ejerciendo y puedan seguir como actualizándose. De igual manera nosotros, al entregarle nuestra vida a Cristo, tener esa nueva naturaleza, necesitamos fortalecer esa nueva identidad, esa relación personal con Cristo. Para eso Él nos habla de virtudes. Esto Dios no lo hace como para cargarnos, para sobresaturarnos, sino que Él lo hace por nuestro bienestar. Así como le interesa que cuidemos nuestra parte física para que nosotros podamos ser capaces de desempeñarnos, para que no tengamos problemas de salud, para que en cuanto haya un virus, una bacteria alrededor, nuestro cuerpo tenga las defensas suficientes para protegerse. Y asimismo en la parte emocional, o sea, al Señor le interesa que nosotros en el área de nuestra mente, nuestros pensamientos, estemos bien. Y por eso es tan importante que cuando tú te sientas mal físicamente, acudas al doctor, pero si te sientes mal emocionalmente, tú sabes que también hay profesionales que Dios ha permitido que se preparen en esa área, como la psicología, la psiquiatría, dependiendo de tu caso, y es necesario que te cuides. Entonces, asimismo, en la parte espiritual, Dios nos dice, ok, también tienen que estar bien nutridos, porque todas esas áreas, trabajando de forma integral y bien, nos van a ayudar para poder enfrentar los desafíos de la vida. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Entonces estábamos hablando primero de la fe. ¿Cómo adquirimos la fe? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora es mucho más fácil porque hay aplicaciones que incluso nos leen en voz audible y también podemos escuchar prédicas y podcasts relacionados a la palabra que puedan aumentar nuestra fe. Un tema bien interesante acá es tomar en cuenta de que si bien es cierto en todas las etapas que vivamos, como dice Eclesiastés, va a haber tiempo para reír, pero también que no se nos olvide que va a haber un tiempo para llorar. O sea, en toda etapa el ser humano va a atravesar desiertos, algunos los va a sentir muchísimo más fuertes que otros,
lo que tenemos ahorita tenemos que aprender a agradecérselo al Señor, aprender a vivir en plenitud en Él, y para eso se requiere mucha dependencia y mucha fortaleza adquirida de la palabra. Por eso dice que la fe hay que desarrollarla más allá de los problemas, y yo agregaría más allá de las circunstancias, porque hay personas que también sucede que cuando están en sus momentos de felicidad se olvidan de Dios, o sea, dejan la fe en Dios a un lado y ponen su fe y la trasladan al materialismo. Entonces dejan de consumir la palabra de Dios y empiezan a consumir cómo hacerme más rico, cómo ascender en la empresa, cómo obtengo más ingresos, y así pueden pasar a tener su fe en cualquier otra cosa, por ejemplo en las relaciones, en las amistades, en los viajes, en el amor propio, que ninguna de esas cosas está mal siempre y cuando se sometan a la voluntad de Dios y al orden que Dios ha establecido para nuestro bien. Luego, añadida a vuestra fe, virtud. Se trata de una excelencia moral, el poder de obrar y llevar a cabo conforme a la ley moral. Esto es bien interesante porque a mí me recuerda de no perder de vista que como cristianos nosotros no actuamos con nuestra carne, sino que en obediencia a lo que el Espíritu Santo nos indica. Hay muchas cosas que socialmente son aceptables, son morales, pero los cristianos tenemos que estar seguros que nuestra virtud no es por cumplir un estándar social, sino que es por obedecer lo que la palabra dice. Por ejemplo, no os embriaguéis con vino. Y algunos dirán, sí, pero Jesús convirtió el agua en vino. Claro, hay mucho que hablar al respecto, pero Jesús convirtió esa agua en vino nuevo, que eso quiere decir que no estaba fermentado. Pero el punto es que no hay que embriagarnos con vino. Eso dice la palabra, más bien sean llenos de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, todas las cosas morales que nosotros hagamos, que sean por esa inspiración de parte de Dios. Luego dice que a la virtud hay que añadirle conocimiento. La fe en Dios no es ciega, no es irracional, y hay muchas evidencias. Por eso hay muchas personas que, siendo ateas, agnósticas, han llegado a comprender el Evangelio y luego han llegado a tener un encuentro con Dios, o sea, han pasado un proceso personal. Así como Tomás necesitó una evidencia mayor para creer que Jesús había resucitado, asimismo Dios sigue teniendo misericordia en el tiempo actual de muchas personas que tienen dificultades para creer, que necesitan más explicaciones, que necesitan evidencia. Y como cristianos nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa, y lo dice la palabra, para presentar a Cristo para todas esas personas también, porque ellos también necesitan a Cristo. Está en nuestra responsabilidad, como dice aquí, a nuestra virtud adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Eso quiere decir un buscar saber, una investigación, una diligencia en la búsqueda de las verdades espirituales. Y para esto, evidentemente, la fuente principal, la palabra de Dios, pero asimismo hay muchísimas otras cosas que Dios nos ha dejado a través de la sabiduría y de la inteligencia y la ciencia para que nosotros podamos conocer aún más. Y luego también tenemos que al conocimiento hay que agregarle dominio propio. O sea, tenemos que saber cómo comportarnos. Todo eso requiere esa fuerza, ese poder controlar de la voluntad bajo la operación nuevamente del Espíritu Santo sobre los deseos. Dios nos dice en su palabra que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de amor, de poder y de dominio propio. Luego, a ese dominio propio hay que agregarle paciencia. Y ahora escuchaba un estudio que decía, ¿saben cómo yo relaciono la fe y la paciencia? Como cuando tú vas manejando y necesitas frenar. Entonces, por fe, tú dices, voy a frenar. Pero ¿cuánto tiempo te va a ser necesario frenar? Ese periodo de tiempo es la paciencia. Y hay periodos de tiempo que son tan cortos, pero nos parecen tan largos y eternos, pero en realidad no lo son. Entonces, usted siga perseverando hasta que usted cumpla la carrera de la fe, hasta que usted termine, hasta que usted tenga la certeza de lo que Dios le ha dicho que tenga que hacer en determinada área. Esa es la paciencia y la capacidad de soportar bajo la prueba.
virtud en sufrir con entrega los infortunios y trabajos. Nada va a ser fácil. Como dice la palabra, 7 veces cae el justo, pero 8 veces se levanta. Y luego dice, a esa paciencia hay que agregarle piedad. Es ser devoto al bien, una actitud en pos de Dios para agradarle, poder ayudar a otros, poder ser servicial, hacer las cosas como para el Señor y no como para los hombres, como dice su palabra. Obviamente eso lo va a agradar. O sea, como cuando usted tiene una relación con una persona que usted ama, usted busca de qué manera agradarle. O si hay algo que ella le ha comunicado que le molesta o le comenta que le molesta, entonces usted ve de qué manera evita eso. O sea, y usted cambia. O sea, las buenas relaciones son incómodas porque te hacen convertirte en una mejor versión para tu propio bienestar y el de la persona que está contigo. Entonces lo mismo, no es una incomodidad dañina, es una incomodidad para bienestar. O sea, no te deja cómodo. Es parte, por ejemplo, de una salud física también, que te dicen no sea sedentario, o sea, muévase, haga ejercicio, cambie. Y eso es como incómodo, ¿verdad? Tener que estar haciendo ejercicio, en especial cuando todavía no es una práctica, pero ya cuando se vuelve parte de nuestra disciplina, un hábito, entonces ya no se siente tan incómodo, ya se va sintiendo como parte normal, aceptable. Luego dice que a la piedad tenemos que agregarle afecto fraternal, esa caridad, esa hospitalidad, ese estar atento el uno por el otro, el orar, el sobrellevar las cargas unos a otros, o sea, o en un triunfo. Qué bonito alegrarme como que si fuera yo, y celebrar y disfrutar juntos. Y también el amor, un amor incondicional, amor fuera de serie, amor sacrificial, amor a pesar de. Y esto va tan relacionado al perdón, a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos, a pesar de que no me pida perdón también. Vamos a aprender a perdonar a la persona, aunque sus consecuencias van a estar ahí, porque las consecuencias se las buscó esa persona. Entonces, pero no es que nosotros vamos a buscar una venganza. Si tú ves a alguien caerse, si tú eres un buen hermano, vas a buscar la manera de levantarlo, no de hundirlo más. Por ejemplo, yo tampoco soy perfecta, pero si tú me amas, tú vas a estar orando por mí, tú vas a pedirle a Dios que me transforme, que me convenza de algo que tal vez he hecho mal. Quien realmente te ama, te confronta con la palabra, con sabiduría, con gracia, con el propósito de que te mantengas firme en la fe. Y eso es tan lindo porque la palabra dice, o sea, aquí no hay ninguno perfecto. De hecho, de eso, de la firmeza, dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, qué bonito que podamos cuidarnos unos con otros. ¿Qué resultados vamos a obtener al fortalecer nuestra nueva naturaleza? Pues seremos cristianos diligentes y no ociosos. No se refiere a ocioso de que no sos un nini, ¿verdad? O sea, ni trabajar ni estudiar. No se refiere a eso, se refiere a que no estás ocioso en esa gran comisión que Cristo nos ha dejado, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden las cosas que Él nos ha mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También vamos a tener experiencias valiosas con Él, lo vamos a ver obrar de manera sobrenatural, vamos a ver milagros, vamos a ver en otras personas, en nosotros mismos, transformaciones. En 2 Corintios 4, del 8 al 18, dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces acá dice, derribados, pero no destruidos. Puede ser que sí nos sintamos así, pero nuestra fe va a permanecer firme, y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. También nos vamos a librar de vivir en ignorancia. Por ejemplo, en todo esto del tema de la apologética, del presentar defensa, del conocer más sobre Cristo, lo que dice su palabra. Cuando venga alguien como que tenga dudas, que no está mal que tenga dudas, lo malo es que se quede viviendo en la duda y no compruebe la realidad, que no busque la verdad. Ese es el problema. O sea, puede venir alguien, y si tú no estás preparado y sos alguien que no sos diligente en buscar el conocimiento de la verdad, es peligroso. O sea, puede llegar la duda a sembrarse en ti y vas a quedar en ignorancia al final. En conclusión,
conclusión, lo importante sería de que nos evaluemos todos si realmente hemos entregado nuestra vida a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si nuestra relación con Cristo está vigente, si está bien cuidada, cómo está nuestra vida espiritual, está nutrida, desnutrida, hacernos esa evaluación, evaluar todas estas virtudes, cómo las estás aplicando en tu vida y hacerte un llamado a que si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, que puedas hacerlo. Te dejaré esas 2 prédicas para que puedas entender bien en qué consiste y que sea Dios guiándote, que sea el Espíritu Santo tocando tu corazón y que tú, en lugar de endurecer tu corazón, decidas abrir tu corazón a ese precioso regalo. Así que esto les quería compartir. Que Dios los bendiga mucho. Cuídense. Adiós.